que esas discusiones tienen una impronta política actual, ¿cierto? Absolutamente, cuando se discutía, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, el Partido Comunista Argentino sostenía que todavía faltaba hacer la revolución burguesa, ¿no? ¿Cierto? En la Argentina, o en general en Latinoamérica, eso quería decir que había que aliarse con los sectores progresistas de la burguesía, ¿no es cierto?, para completar esa revolución burguesa, lo que se llamaba el etapismo, antes de pasar a la siguiente etapa, que iba a significar entonces sí la revolución socialista. A lo cual los trotskistas respondían bajo, digamos, los criterios de la teoría del desarrollo desigual y combinado y la revolución permanente, la traducción política de eso, le respondían no, la burguesía puede ser cierto que no ha completado la revolución burguesa que supuestamente se inició con las independencias, pero lo segundo que hay que decir es que en las condiciones de semicolonialidad, dependencia o lo que sea de nuestros países, efectivamente no son naciones, son nuestros países, esa burguesía es absolutamente incapaz de completar incluso las tareas democráticas burguesas que daran pendientes, y que eso solo lo iba a poder hacer una revolución social. Todas estas discusiones entonces tienen que ver con grandes debates de la actualidad política, incluso muy cercanos. Si yo me pongo en duro, diría, bueno, recordaría, por ejemplo, a un libro de un profesor de esta casa, que se llama Alejandro Horowitz, que empieza con una frase muy provocativa, un libro sobre la Revolución de Mayo. Empieza con una frase muy provocativa que dice: en ningún día, de ningún mes de mayo, de ningún año, 1810, se hizo ninguna revolución. No fue una revolución lo que sucedió. Bueno, podemos discutir eso, Si uno desde esa perspectiva se pone muy estricto, diría: solo hubo una auténtica revolución en todo el ciclo de las llamadas revoluciones independentistas en América Latina, y fue casualmente la revolución que no se recordó en el famoso bicentenario que festejamos o que celebramos hace unos años, ¿no? Porque en el año 2010 se celebró en toda Latinoamérica el bicentenario de las independencias de una manera falsa, porque la primera revolución independentista no triunfó en 1810, sino en 1804, y fue la única, que fue la revolución haitiana. No solamente fue la primera cronológicamente, sino que fue, por muy lejos, la más radical de esas revoluciones, porque fue la única, absolutamente la única, donde la clase explotada por el cerebro, los esclavos negros de origen africano, tomaron el poder y fundaron una nueva nación. Bueno, después pasó lo que pasó con ese país, pero eso fue una revolución. ¿De qué características? Fue una revolución burguesa, porque la hicieron los esclavos, vamos a decir, no podemos decir revolución proletaria, porque no eran proletarios, eran esclavos. Fue entonces una revolución antiesclavista, fue una revolución nacional antiimperialista, fue todo eso mezclado en una circunstancia, en un contexto histórico para juzgar el cual no nos alcanzan las categorías rígidas que nos da incluso el marxismo. Si bien sin las categorías del marxismo no entenderíamos absolutamente nada de lo que pasó ahí, sin esta categoría del desarrollo desigual que ya decía, que ya explicaba Marx y que después desarrolló Trotsky, que explica, por ejemplo, cómo es perfectamente posible y necesario para el capitalismo tener esclavos, porque si no parecería un contrasentido. ¿Cómo? El capitalismo no está basado en relaciones de producción, ¿no es cierto?, entre los proletarios y los burgueses, todo eso, y eso es lo que define el modo de producción, las relaciones de producción dominantes, sí, claro. Ahora, resulta que cuando se proyecta eso a nivel mundial, como explica muy bien Marx
en el famoso capítulo 24 del Capital, cuando habla, ¿no es cierto?, de la acumulación, lo que él denomina la acumulación originaria de capital, resulta que cosas tan aparentemente ajenas al capitalismo como la esclavitud de los africanos en América Latina, en el Caribe, en Brasil, etc., o la semi-esclavitud o servidumbre de los indígenas, o la piratería, o resulta que todos esos son resortes absolutamente fundamentales de la acumulación originaria de capital a nivel mundial. Entonces, no basta con decir ahí donde hay relaciones de producción entre proletarios y burgueses, hay capitalismo, y donde no las hay, no hay capitalismo. No, son más complejas, son más complicadas las cosas, y los desarrollos históricos no son lineales. Entonces, se trata de volver a repensar todas estas complejidades dentro del campo de esa forma de pensamiento y acción crítica, esa guía para la acción, como alguien definió, ¿no es cierto?, la teoría marxista, no como una teoría pura, cuyas hipótesis incorrectas podrían refutarse, como se hace en la física o en la biología, con otras más correctas. No se puede pensar con ese criterio, porque es el desarrollo material mismo de la historia el que va a terminar siendo el juez de hasta qué punto fueron correctas o incorrectas esas hipótesis, en una teoría que por definición es perpetuamente corregible dentro, y abierta, claro, y compleja, y corregible dentro de sí misma, digamos, hasta que, bueno, se demuestre, la historia demuestre que está agotada, y eso va a suceder. Pasa una cosa que, si no se entiende esto, puede parecer muy paradójica. La idea de Marx era que el marxismo se iba a terminar, sí, claro, y un día no iba a ser más necesario. Cuando llegara la sociedad sin clase, el proletariado no iba a ser más necesario, por definición no iba a existir más, y iba a estar opuesto a la clase. Entonces, si hay una teleología, como a veces se dice, si hay una finalidad prevista para el marxismo, es su agotamiento. Claro, y eso no va a ser porque lo refutemos teóricamente, sino porque la historia, al provocar su agotamiento, le va a dar una razón. Gracias.